Invitamos a subir al escenario a la doctora María Martínez de Santagata, juez de familia del Departamento Judicial de La Matanza, quien coordinará la próxima mesa, que está integrada por el doctor Juan Manuel Delfino, Juan Facundo Dominoni y Pablo Horacio Ferrari, a quienes también invitamos a subir al escenario. Buenos días. Tengo el gusto y el honor de moderar este panel que está integrado por el doctor Juan Manuel Delfino del Departamento Judicial de La Matanza, al cual pertenezco, el doctor Juan Facundo Dominoni, de acá de Mar del Plata, y el doctor Pablo Horacio Ferrari, que es de la jurisdicción de Quilmes. Van a tratar violencia familiar y gestión en los juzgados de familia. El doctor Juan Manuel Delfino, que es el primero que va a disertar, va a hablar sobre violencia familiar, propuestas de eficacia del proceso. El doctor Juan Manuel Dominoni va a hablar sobre violencia familiar, análisis de los proyectos de la ley en trámite, y Pablo Horacio Ferrari de la gestión en los juzgados y tribunales de familia. El doctor Juan Manuel Delfino se ha desempeñado como ayudante en la carrera docente de recursos naturales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Morón, y como ayudante de la carrera docente de Política Económica también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón. Con fecha 4 de abril del 89, recibió el nombramiento como auxiliar social letrado de la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial de San Martín. Con fecha 28 de septiembre del 98, se hace cargo del Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, dependiente de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Martín. Integrante del Consejo Distrital de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Martín, ocupando el cargo de vocal de justicia, representando al Ministerio Público, habiendo participado en los congresos provinciales realizados en San Isidro, San Nicolás y Pinamar, como secretario de jornadas. Designado representante de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la Resolución 319 del 95, a fin de promover acciones de amparo con la finalidad de preservar el medio ambiente, obteniendo sentencias favorables en el Departamento Judicial de Mercedes. El 9 de febrero del 99 recibe el nombramiento de secretario de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón. Y el 23 de agosto del 2000 jura como juez integrante del Tribunal Colegiado de Instancia Única del Fuero de Familia número 2 del Departamento Judicial de La Matanza, del que tuve el honor de compartir con el doctor, y el doctor Williams, que hoy no está presente. Vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Matanza, cargo que ejerce en la actualidad. Y por último, el 6 de octubre del 2009, hemos cumplido ya 15 años, jura como juez del Juzgado de Familia número 4 del Departamento Judicial de La Matanza. Perdón. Ante todo, agradecer la convocatoria y este calificado auditorio. No puedo dejar de mencionar a los afectos, a la gente de Morón, a la gente de, por supuesto, de La Matanza y a la gente de Quilmes. Y por supuesto a la gente de Mar del Plata, que nos ha recibido con enorme hospitalidad, que nos permite conocernos, muchas veces visibilizarnos. Vamos a hablar un poquito del tema de la invisibilización en el tema de la violencia. Y por supuesto saber que detrás de cada uno de nosotros hay una historia de compromiso con la función que ejercemos. Este es un derecho que, junto con un equipo que ha preparado parte de alguna estadística, la otra parte se nos fue porque nos robaron el fin de semana la computadora de la mesa de entradas, pero un poco la realidad de que tenemos, ¿no? Todo lo que hablaba Diego Benavides Santos, del edificio y todas esas cuestiones. Pero de todos modos, quería decirle que lo que se salvó de ese hurto
es que del 1 de septiembre de 2014 al 1 de septiembre de 2015, en nuestro juzgado, en el número 4 de familia, entraron 3.063 expedientes en total. Y de ellos, 1.851 protecciones contra la violencia familiar, es decir, el 60,43%. A esto lo obtuvo el doctor Juan Manuel Sales Dole, que es un colaborador acá que está presente y le agradezco. Por eso, en vez de dar una definición de violencia clásica, quería remarcar esto, que la violencia con estos números creo que ha adquirido un volumen tal, una magnitud tal, que algunos autores lo consideran como una verdadera enfermedad psicosocial, como una epidemia social, ya que adquiere carácter de cronicidad y está transmitida biológicamente o culturalmente. Creo que nuestra función, cuando hablamos del ciclo de la violencia, es tratar de cortar este ciclo de la violencia, no el ciclo intergeneracional de la violencia. Creo que la violencia como expresión psicopatológica actual es una gran preocupación, como la depresión y la neurosis lo fueran del siglo anterior. Para definirlo fácilmente, yo diría que es el uso de la fuerza, como lo dice Domenach, el uso de la fuerza abierta o oculta para lograr o obtener, a partir del uso de este poder, una cohesión de voluntades dentro de la familia. Por su parte, un investigador noruego, Galtung, que ha escrito muy bien y muy seriamente, dice que la violencia, dice algo muy sencillo, es algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana. Fíjense qué importante. Para que la violencia florezca en un ámbito familiar, se deben dar una multiplicidad de factores culturales, biosociales, psicológicos. Lo hablamos con Elena cuando viajábamos, asesora de José Morón, de que lo que contiene esa violencia muchas veces es la estructuración que tenga la familia. Es decir, si una familia tiene elementos para afrontar esa violencia, para afrontar estos disparadores internos y externos, en nuestro país sabemos mucho de estas cuestiones, si está consolidada la familia con sus distintas formas, como lo hemos escuchado ayer, porque hoy no podemos estar cerrados en una conformación de la violencia. Tengo una anécdota a decir. Yo tuve en muchas oportunidades de mi vida dos madres, porque cuando migró mi familia de un ambiente rural a la gran ciudad, quedé al cuidado de doña Juana Núñez, que le brindo este homenaje, y realmente yo pensaba, si esa era una institución de abrigo, si era un apoyo, yendo a los términos de salud mental. Esta señora tenía 4 chicas maestras, ella había enviudado tempranamente, y esas 4 maestras me tenían 4 horas por día, haciéndome estudiar distintas materias. Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Fíjense que hasta los romanos, me acuerdo ahora, tenía el sistema proteccional del menor hasta que el menor cumplía 25 años, la rectitud in interum. Es decir, no nos podemos apegar solamente a lo que está escrito. Creo que hay una inflación de los poderes del juez, eso se desprende de la nueva normativa bienvenida del Código Civil, aunque soy profundamente admirador de nuestro Código Civil venezolano. Pero fíjense que en temas familiares creo que nos pone de cara a todos estos cambios que no deben ser cercenados. Debemos evitar esto de encasillarnos en las instituciones que vimos del derecho formal o del derecho procesal. Y yo fíjense cómo pegamos la vuelta. Hace tiempo, algunos años, decía cómo el Código Civil se mete en normas procesales. Y creo que está bien que se haga. Yo creo que hace parte de la maduración cuando uno se autocritica, cuando uno dice pucha, qué equivocado estaba. Eso hace crecimiento. Creo que el fuero también ha crecido mucho. Siendo al tema concreto, creo que la conducta violenta en realidad es el fracaso en el proceso de socialización. Es decir, que tal aprendizaje de normas que permitirán una adecuada y gratificante adaptación crítica al medio en que vivimos ha fracasado. Y este aprendizaje depende de varios factores. Sin duda, el primer contexto que puedo señalar justamente es el contexto familiar.
Por supuesto, cuando esta violencia se descarga en el seno de la familia, hablamos de violencia doméstica. Si bien en el common law se utiliza el término violencia doméstica para violencia en la pareja y define de otro modo la violencia hacia los hijos, ¿no es cierto?, como un abuso hacia los niños. Desde ya, el término no hay que confundir la agresión que está íncita en nuestra formación, en nuestra forma de vida, con la violencia, ya que la agresión, cuando está dirigida a dañar, yo creo que la agresión se produce, y se produce la violencia doméstica fundamentalmente cuando se siente una pérdida de poder, cuando la familia está sometida a distintos vaivenes económicos. Yo creo que la mujer tiene una visión más plástica, puede salir a afrontar distintas situaciones. Cuando el hombre se siente que pierde este manejo de la situación, recurre desde ya a una forma violenta. Por eso creo, y coincido con todos los expositores, que el término violencia, el fenómeno violencia tan globalizado, tan extendido, debemos atacarlos de otra forma. Yo siempre digo que si se quiere comprar pan se va a la panadería, pero en la farmacia es difícil encontrar, aunque ahora la farmacia es un supermercado. Y respecto del enfoque interdisciplinario, es muy importante, pero yo hablaría de transdisciplina. Yo reniego de esto de que me hagan el informe. Si estoy esperando que me hagan el informe, caigo en una justicia de hace 30 años atrás, cuando yo mandaba el expediente a la pericial, a la defensoría, tardaban 6 meses en darme el expediente. Creo que como juez debo definir el objeto de estudio y abordarlo con las distintas disciplinas. Abogaría porque intervenga un sociólogo en este equipo que tenemos, es decir, con el psiquiatra, la psicóloga y los trabajadores sociales debiéramos tener un psicólogo, más en departamentos, un sociólogo, más en departamentos judiciales como el que trabajamos de La Matanza, que tenemos la afluencia, por supuesto, de países limítrofes. Ayer hablábamos también con Claudia Portillo, una charla muy interesante en la cena, de los nuevos desafíos y de la necesidad de contar, aunque nos lleve un trabajito extra, la necesidad de contar con estadísticas serias, ¿cierto? Eso es necesario hacerlo. Mal podemos definir políticas de salud, de educación, política sanitaria y judicial si no tenemos un relevamiento serio de los datos, si siempre estamos dando vueltas y teniendo miedo. Creo que estos encuentros sirven también para que nos conozcamos, para que tengamos el celular y nos podamos llamar. Entonces hay que desacralizar bastante la cuestión. Con eso estoy de acuerdo con el expositor anterior. Y bueno, quisiera también darle un enfoque a la violencia doméstica. Tomando estudios de la Organización Panamericana de la Salud, encontramos que una mujer sometida a violencia tiene 12 veces más posibilidades de sufrir suicidios, adicciones a las sustancias psicoactivas. Si me voy al informe del BID, veo que hay pérdida de jornada laboral y veo que hay baja de la productividad y hasta 20% de ausencias que tienen su anclaje en enfermedades que se derivan de la violencia familiar. Así que el tema es abordable, he tratado de hacerlo así bastante dinámico en la aproximación del tema para salir de por supuesto, de la clásica definición de violencia. Creo que la violencia se nos está manifestando en el país en distintos ámbitos. Fíjense que tenemos violencia en lo social, tenemos violencia en el ejercicio de la política, violencia en el aula y por supuesto en la familia. Lo que vemos es que en la violencia hay una descalificación del otro, una desconfirmación, es decir, una invisibilización del otro, es lo que hablábamos hoy. Cuando este comportamiento se hace crónico, permanente y periódico, es donde tenemos que alertarnos. Dado el número que yo les expresé, que el 60,43% de los expedientes ingresados son de protección contra la violencia familiar, yo abogaría porque, para no quedarnos solamente una fase diagnóstica, abogaría porque en cada juzgado funcione una secretaría especializada. Una secretaría especializada en violencia familiar, con gente formada en violencia familiar, con una buena línea de comunicación con la policía de la provincia de Buenos Aires, y en parte el trabajo que les decía que elaboraba la gente de mi juzgado, ver de qué punto habría que establecer
las comisarías de violencia familiar y de violencia y familia, ¿no es cierto? Porque son la gran boca de llegada. Y en esa comisaría, por supuesto, establecer gente especializada al respecto. También diría que en horas de la tarde, hablarlo podría ser con gente de la Suprema Corte bonaerense, hablar de que exista oficina de mandamientos y notificaciones activa entre las 14 horas y las 20 horas, porque es una gran... Muchísimas gracias por la bondad y espero no ser un plomazo. Ahora me planteé también, a la luz del nuevo código, ¿cuándo comienza la intromisión de lo público en lo privado? Y yo digo, me tuve que ir a la criminalística crítica, que habla sobre el control social. Y fíjense que en ese trabajito que había preparado la gente del juzgado, se habla que en los lugares de mayor control social, por ejemplo el 20 de junio en la zona de Quintas, de Matanza, teníamos pocas denuncias de violencia familiar. Fíjense el control social. Los que vivimos en las zonas rurales hace mucho tiempo, sabemos que tal era el hijo de tal, y eso sociológicamente establece un control social. Y la victimología, que nace desde la criminalística crítica, es un capítulo importantísimo que abre puertas, tanto en la ley del Ministerio Público, la 12.061, creo que en el artículo 37, y en el Código Procesal Penal del 28 de septiembre de 1998. Porque fíjense que antes, esto lo discutía yo con los fiscales de San Martín, el fiscal a estos delitos de menor lesividad, como lo llaman los colegas del sur de Brasil, lo tomaban, pero ese día en la fiscalía se tramitaban 3 o 4 homicidios y las causas de menor lesividad, le hace un cheque sin fondo, le hace una introducción de contacto del padre no conviviente con el hijo, un incumplimiento de la asistencia penal, quedaba olvidado. Pero yo en una jornada nacional del Ministerio Público llevé a la provincia de Catamarca un trabajo que hablaba de dos expedientes suficientemente anonimizados, por supuesto, como debe serlo, como lo establece el nuevo Código Civil, Civil, Comercial y Familia. Un homicidio calificado por el vínculo y unas lesiones gravísimas. Yo creo que esos fueron temas no estudiados. Y yo ahí le decía a los fiscales que debía cambiar el principio de oportunidad antes que el de legalidad. Creo, con Elías Neumann lo hablamos bastante, yo hice un con él, que es posible, como decía Diego, y debe ser la vía de la resolución alternativa de conflictos. Creo firmemente eso. Fíjense que hablando de procesar de eso detrás de esta jornada, y destaco el brillo que han tenido, por lo menos a la que me tocó hablar a mí, que el 60% y pico de los artículos del Código Procesal Civil, Comercial y Familia, como dice Diego, se dedica a la etapa previa. Esta etapa previa que no se agota, creo, en las técnicas solamente de mediación, sino que se debe abrevar en distintas fuentes. Esta fuente puede ser la negociación, la conciliación, no solamente las técnicas de mediación. Pero es muy importante destacar esto. También cuando nuestro Código Civil habla de la especialización, creo que debe serlo así. Y apuesto a que en el futuro, esto lo hemos hablado mucho con Marga Tropiano, exista una escuela judicial. La Cámara que le ha tocado, acá está mi amigo Carlos Vitale, mi amigo Roberto Jordán, les ha tocado como peludo de regalo el tema familiar. Menuda tarea les toca, ¿no, Carlitos? Debieran contar con un equipo que pueda abordar los temas transdisciplinariamente, como decía más temprano. Después me fui un poquito al derecho comparado y digo, explotó el tema de la cautelar o de la tutela preferencial de derechos solamente en Argentina, y no. En la reforma de 2005 del Código Procesal Italiano vemos que existen tutelas anticipadas, ya despegando estas tutelas de las cautelares, que son accesorias a otro proceso, ¿no es cierto? Y que en realidad, como lo dice nuestro superior tribunal, en realidad esta tutela protege, cuidan los bienes de otro. Yo estoy más con la idea, por supuesto, del doctor Peirano, que habla de la autosatisfactiva, que es una medida, una tutela preferente que se otorga y se agota en sí mismo. Es decir, que nos va muy bien para estos temas de protección contra la violencia familiar.
El código italiano se reforma en 2009 y sigue en esta línea, un poco se aparta de esa tutela autosatisfactiva, la que se agota en sí misma, y se separa de las cautelares clásicas. En el derecho francés, en el welfare francés, es muy similar. Lo mismo pude observar en el artículo 273 del Código Procesal Civil de Brasil. Si bien llegan a un tronco común, que son las tutelas, las cautelares, por supuesto que todos sabemos que tienen los requisitos clásicos de verosimilitud, de la contracautela, del peligro en la demora. En nuestro caso, la protección contra la violencia familiar, el tema que nos convoca hoy, y la gestión, debemos entender que estas medidas se toman con la probabilidad. Aida Kemmelmacher, que las extrañamos realmente, ha hecho y ha abrevado del derecho inglés el cálculo de probabilidades, y realmente debemos hacer esto, un cálculo de probabilidades con nuestro informe de abordaje al tema, de que este fenómeno de la violencia se repita. Creo que también debemos exigir a los organismos estatales que no abdiquen de proveernos de las casas, de los auxilios en cuanto a los tratamientos. Fíjense, para no meterme y no herir ninguna susceptibilidad, yo creo que el juez hoy debe ser un actor social y debe ser un juez activista. Me fui con un trabajo muy interesante de Moreira Barbosa, leí la revista de Derecho Procesal, la revista 155 de 2008, donde él plantea el caso que deben conocerlos ustedes, de que trata la Corte Americana, Brown versus Ministerio de Educación de Estados Unidos, donde se establece la Corte valientemente en el año 54 que los niños de color debían asistir a las mismas escuelas que los blancos. Del año 54 al año 65 pudieron acceder el 2,25% de los estudiantes de color a esas escuelas. Barbosa Moreira dice, ¿y el poder de la Corte tan poderoso dónde estaba? Fíjense que en la memoria de Eisenhower se critica acervamente la designación del juez Warren, que era un juez activista. Se criticaba porque decían que había sido muy activista en esta clase de acción, vamos a decir, de los americanos, en cuanto a que los niños pudieran acceder en un pie de igualdad a la educación. Fíjense que en el año 66, es el mismo país del norte, con la presidencia de Johnson, recién se pueden plasmar estos derechos con el Acta de Derechos Civiles. Cuando veía los otros días al Papa Francisco, yo decía un Papa argentino, un presidente americano negro, yo digo, ¿cómo se unen todos los temas, no? Siendo el temita de Brown, hubo autores que criticaron acerbamente este fallo porque decían que en realidad había frenado el acceso de estos estudiantes a la universidad, a las escuelas. Por supuesto que también hubo oposición de gobernadores, se llegó a bloquear la llegada de los estudiantes a la escuela de Little Rock. Pero bueno, he tratado de picar en distintos temas y aunarlos. Cuando mi hijo empezó a estudiar Derecho, yo le dije, mira, creo que el Derecho es un gran círculo y uno lo va completando. Ese círculo se completa con los estudios que hacemos, con las observaciones, con las distintas charlas y con las materias que nos van acercando. Creo que distintas materias y distintas vivencias, las distintas charlas que tenemos y estos encuentros nos ayudan a poder ir agregando un puntito más de este ciclo. Respecto del activismo judicial, del cual pretendo que se instaure definitivamente, creo que es difícil tener un activismo judicial si no tenemos independencia del Poder Judicial y poder participar del diseño de las políticas públicas. Por eso digo que debe existir la división de poderes, es importante que así lo sea y debe ser respetada. La ley, debemos respetar nuestro código. Me cruzó alguna defensora hace un tiempo largo y me dijo, no lo leí todavía, y trató de ciertos términos muy duros al nuevo código. Creo que no se puede amar lo que no se conoce, esto es sabido. Creo que se debe conocer, se debe defender y debemos ir adelante con esto, debemos estar abiertos al cambio. Fíjense
que nuestros juzgados de familia ya estaban trabajando en la línea del nuevo código, porque en realidad uno hacía un análisis de convencionalidad y de constitucionalidad para trabajar cada instituto. Por eso no nos es extraño, y esto lo hemos debatido con Carlos Vital en algún momento, que pudiera haber en una declaración de incapacidad de una persona el nombramiento de, cuando era así el sistema, de 2 curadores. Si la vida misma a un menor le establece padre y madre, ¿por qué no podía tener una persona 2 curadores que se ofrecieron? Pues estoy muy de acuerdo con todas estas instituciones, estoy de acuerdo con las instituciones que se establecen en salud mental, por supuesto en violencia familiar, que tomada la 14509, por supuesto la 24417 de la Justicia de la Nación, y sí ha habido creación pretoriana. Me avisa Mari, mi querida hermana de juzgado, que concluyó el tiempo. Yo digo que el tiempo continúa, quizás sea finita en nuestra vida. Muchísimas gracias. El doctor Juan Facundo Dominoni, de este departamento judicial, va a disertar sobre violencia familiar, análisis de los proyectos de ley en trámite. Mucha sensibilidad social. No, se la El doctor Dominoni es especialista en docencia universitaria, es magíster de filosofía y ciencia política, especialista en magistratura judicial, diplomado en políticas de salud mental y derechos humanos, doctorando en Derecho. Juez de familia del juzgado de familia de este departamento judicial, que lleva el número 4. Es docente desde el año 2003 a la fecha en la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina, adjunto año 2006 a la fecha en la Cátedra Introducción al Derecho. Docente titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina, titular de la Cátedra de Derecho de las Obligaciones. Docente en el año 2001 a la fecha en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata como ayudante de primera para la Cátedra de Derecho de las Obligaciones, a cargo de la profesora titular, doctora Graciela Nora Messina, seleccionado por concurso de oposición y antecedentes. Tiene actividades de investigación categorizado con funciones en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, e investigador categorizado con funciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina. Bueno, buenos días. Más allá de lo que es el tema puntual, nosotros habíamos planteado originalmente hablar sobre los proyectos de leyes acerca de la violencia. Me tomé el atrevimiento de modificar sobre la marcha cuando me enteré de los colegas los temas que iban a dar. Entonces, he tratado de relacionar un proyecto de ley con lo que es el objetivo, creo, primario de todos nosotros, que es lograr la eficacia o efectividad de las resoluciones judiciales. Entonces, partiendo de esto, nosotros tenemos que tener como un puntapié el tema de lo que es política pública, ¿sí? Antes lo que es la estructura del power, es decir, política pública destinada ¿a qué? A un objetivo claro: erradicar la violencia familiar, erradicar la violencia dentro del seno de la sociedad. A partir de eso, nosotros vamos a ver que consignamos que un Estado que está comprometido debe diseñar políticas, debe proyectar, debe estar interrelacionado entre los poderes públicos, ¿sí? Para lograr amalgamar lo que es la legislación y, en definitiva, nosotros los jueces, la judicatura en cuanto a las decisiones. ¿Para qué? Para, primero, frenar lo que es la acción violenta y luego inhibirla, es decir, no solo limitar lo que es la violencia in situ en el momento, lo que ha originado la denuncia, sino también establecer ciertas pautas o parámetros para que
para que sirvan de limitantes a futuro para evitar situaciones disparitosas. A partir de esto, me viene a la cabeza una frase de Peirano, justamente citado anteriormente, del año 1979, que es muy clara: en el horizonte del proceso civil de Ogaño se perfila el surgimiento de un nuevo valor en la escala axiológica. ¿Cuál es? La eficacia. ¿Eficacia qué es? Es la herramienta, la válvula que sirve para lograr que la justicia llegue dentro de un proceso. O sea, nosotros nos estamos cansando, digamos, de que hay un montón de decisiones judiciales, no hablo de sentencias, hablo de resoluciones en general, que no son cumplidas. No son cumplidas porque está, lamentablemente, este común denominador que el juez de familia parece ser que es menos que el juez penal o que el juez civil. Entonces, como es menos, ¿qué sanción me va a imponer? A lo sumo, que una medida de restricción de acercamiento, o qué, peor todavía, eventualmente una desobediencia, una orden judicial. Y esto es normal, lamentablemente, el día de hoy, en donde nosotros vemos que tenemos una estructura de lo que es la ley de violencia familiar, tenemos ciertas pautas en el juzgado, por lo menos lo trabajamos ya avisando las consecuencias previsibles para el caso de incumplimiento. Es decir, no solo se dispone eventualmente una restricción, sino que también se dispone que eventualmente no cumplir será llamado a atención y a procedimiento, y también se oficiará a la Fiscalía para comunicar la desobediencia judicial. Lo que pasa es que también dependemos de la buena voluntad y de la actuación eficiente de la justicia penal, que hace un año atrás, cuando me planteé también acá en la facultad, y que hubo una discusión bastante acalorada con el Mono Molina, ¿sí? Nosotros decíamos, no solo la justicia civil y de familia, en particular de familia, debe ser tutelar, sino que además tiene que ir acompañada, cuando los recursos o herramientas que al día de hoy no alcanzan, por la justicia penal. Porque para eso estamos. Si no, como lo esbocé medio livianamente, difícil, hay que transitarlo, lo planteo nuevamente como idea, que me den a mí las herramientas penales para disponer eventualmente una aprehensión de un sujeto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es la eficacia, puntualmente, nosotros decimos, no es ni más ni menos que una traducción de una realidad, una valoración axiológica, algo que no pasa desapercibido. El proceso es un organismo teleológico que está destinado a un fin. Ese fin es el fin justicia. Justicia. No hablemos del concepto de justicia, sino queremos lograr que a cada uno se le dé lo suyo. Y digo, no hablemos del concepto de justicia, pero que a cada uno se le dé lo suyo. ¿Qué? Que se le dé lo suyo dentro del proceso de violencia. Y eventualmente, al violento o violenta, ¿sí?, darle las herramientas eventualmente terapéuticas, yo le doy en general como tutelar, para eventualmente, y sería lo aconsejable, tratar de limitar y o sacar todo rastro de ira, de desborde, ¿sí?, de conductas que apuntan, hay veces hasta lo patológico, ¿sí?, porque están inmersos en este círculo pernicioso de violencia, ¿sí? Y por otro lado también, tenemos que tener en cuenta que el concepto de justicia sirve también para tener en cuenta algo. Hoy nosotros, los justiciables, los jueces y los legisladores, eventualmente también todos los integrantes de los poderes del Estado, tienen una obligación fundamental. Tienen que trabajar en conjunto en función de un noble trabajo. ¿Destinado a qué? A esto, a erradicar la violencia. No sé si será posible, ojalá, Dios quiera, erradicarla definitivamente, pero por lo menos establecer, mediante los recursos económicos, culturales, sociológicos, como hablaba el doctor también, establecer pautas y mecanismos para ir en una disminución y no en un crecimiento como se está dando el día de hoy. Cuando nosotros decimos qué es lo que nos estaría fallando dentro de lo que es la estructura de la justicia de familia, lo digo como si fuera una autocrítica, a ver, yo tengo un llamado de atención o un apercibimiento ante el infractor que eventualmente evade una medida de restricción o se introduce en el domicilio el cual fue excluido, ¿sí? Se le llama la atención. Está bien, ¿qué es el llamado de atención? ¿De tiro a la oreja? Está bien, pero hay momentos en donde hemos tenido en situaciones de turno, ¿sí?, una persona que supuestamente decía no estaba notificado, llama al juzgado, se lo notifica, bueno, se va al patrullero, a los 3 minutos otra vez trata de acercarse, se lo apercibe,
A los 10 minutos, nuevamente aparece y bueno, lamentablemente, comunicar al fiscal de turno. El fiscal de turno me dice, ¿para qué me lo mandas? Y porque te estoy cumpliendo con todas las pautas. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de una política criminal que se ha llevado adelante en muchos departamentos judiciales, no exento acá, hay que agotar todos los recursos de familia para poder llegar a una efectivización, léase, no una efectivización, a una instrucción de un IPP. Ojalá tengamos una efectivización. Y vamos al hecho, tenemos una IPP que se lleva adelante y se logra, como acá tenemos al doctor Fundarena, acá el defensor encargado del tema, que se logra una condena. Se logra una condena generalmente cuando hay delitos penales, pero por desobediencia a orden judicial. Se va a su casa. Entonces, ¿de qué me sirve que una persona que no comprende la violencia, o que sí la comprende pero no le importa nada, que desobedece las órdenes, que lamentablemente dice, el juez de familia me importa un dedo? ¿Sí? Entonces, en función de esto, es lo que vamos a hablar hoy del proyecto de ley. Acá cuando, esto más o menos lo que he reseñado recién, el problema axiológico, no es que no se cumpla la orden, acá no se respeta el principio de autoridad. Y no es porque uno sea el que tiene la autoridad, ¿sí? Pero gracias a Dios, hoy uno, dentro de la judicatura, tiene lo que se llama una firma calificada, en la cual puede disponer de bienes y eventualmente privar de bienes también. Entonces, para poder llegar a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos apercibimientos, estos llamados de atención, ¿sí?, sirven para, como decía, para instruir un IPP. Pero no me deja con un sinsabor. Me deja como esas cosas que dicen, y yo me voy a mi casa y si fuera alguien que no tiene sentimientos, dice, yo cumplí mi labor. Yo hice lo que la ley me decía, cumplí las pautas, avisé, le determiné o predeterminé qué es lo que yo le iba a imponer y eventualmente, bueno, será la justicia penal la que actúe. No me sirve. Porque yo quiero más. Como siempre, la mira, yo la voy elevando cada año hacia otros objetivos. El objetivo, claro, acá es tratar de hacerle saber a esa persona de que hay una autoridad y que si la autoridad no es respetada dentro del seno de esta familia, deberá ser respetada dentro del seno de la sociedad. ¿Sí? Acá, cuando yo empiezo a abordar el tema de las sanciones, ¿por qué hablo de sanciones? Pareciera que solamente se va a condenar. No, yo lo que quiero dejar sentado es, el concepto de sanción, como acá lo estoy señalando, es el acicate para evitar o disuadir el atentado contra el principio de autoridad y dignidad de la justicia y el condigno castigo a quienes no se han visto disuadidos por menoscabar la dignidad de la magistratura. ¿Qué es? Le estoy avisando, mire señor, yo no quiero que haga esto, pero si hace, sepa cuál es la consecuencia. Sepa que hay una consecuencia y no solo la consecuencia de un llamado de atención y vaya a su casa tranquilamente. Quiero que sepa que hay más. Hay veces que también depende de lo que hablamos ayer en la mesa cuando compartíamos anoche la cena de camaradería, la tibieza de los jueces. Acá para ser juez, y no porque sea yo, lo hablo en general, tiene que estar firme, tiene que estar sentado sobre el sillón, tiene que estar bien parado y decidir dentro de la mejor convicción, dentro de los principios de su educación, dentro de lo que es la parte judicial, ¿sí?, hablando, y por sobre todo las cosas con sensibilidad social humana. Juez de familia sin sensibilidad no sirve. Entonces, ¿sobre qué pautas se trabaja? Y nosotros tenemos sanciones. Eventualmente tenemos las entrantes, 804 del Código Civil y Comercial Nuevo, tenemos las multas procesales, el artículo 35 del CPC de Provincia de Buenos Aires, que, por suerte, estas multas procesales que hemos incorporado hace 2 semanas a esta parte, nos están dando muestra de algo muy claro. De mí, de la firma y de todo lo que es el funcionamiento de la justicia, se burlaban. A partir de que va el numerito diciendo cuánto le voy a poner de multa, miren todos los autores. Entonces, está bien, yo impongo un número, pero hay situaciones en donde, no digo la gran mayoría, pero en un número importante, las personas no pueden afrontar costos económicos. Y con esto no quiero decir que la violencia se da en los estratos sociales bajos, porque nosotros lo tenemos y por demás.
Lo que pasa es que la diferencia está en cómo se trata la violencia. Como decía ayer en la cena. En Crónica TV nosotros vemos a un cartonero que mata a la mujer y dice el chacal de no sé cuánto, el chacabuco creo que era. Pero después vemos el empresario Farré y dice, empresario mató, ¿qué le habrá pasado? Como diciendo, o sea, tiene todos los recursos y como tiene plata, entonces puede hacer lo que quiere. No, hasta acá llegamos. Si tiene plata va a tener que costear o soportar las consecuencias económicas. Y si no tiene, tendrá consecuencias que van a ser abordadas por el proyecto. Entonces, pasamos. Cuesta creer que una desobediencia a una orden judicial en 239 del Código Penal, ¿sí? Limite al sujeto para no seguir actuando, ¿sí? Cuesta creer, porque yo tengo causas penales, vengo del penal, que esto, que el otro, que salí del penal y porque me engañó, entonces ahora, y total, ¿qué me va a importar a mí una desobediencia a una orden judicial? Sí, es verdad, se da, lamentablemente. Entonces, acá yo uso una frase que me encanta, lo tomaré como propia, de López Mesa. Cuando le pegamos en el bolsillo con el ego a las personas, ahí les duele. Entonces, a partir de esto fue lo que a mí me motiva durante 1 añito y medio a elaborar o idear un proyecto de ley que el año pasado lo pude presentar en Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por intermedio del diputado Manino Iriarte, de acá de Mar del Plata, en donde se pauta la creación del registro provincial de infractores de violencia de protección contra la violencia familiar y de género. Dejo a salvo que ínterin se aprobó la ley del registro, de creación único del registro de violencia de género, pero es solo a los fines estadísticos, ley 14603 el año pasado. Esta apunta a algo más, apunta no solo a tener en cuenta esto que decimos nosotros, para beneplácito de él, luchemos por el derecho. Acá se está luchando por el derecho, nosotros construimos derechos, tenemos que generar espacios para darnos cuenta de qué es lo que nos está faltando o eventualmente idear a futuro. Y eso fue lo que pergenió, digamos, la creación de este registro. Este registro está ideado sobre la base de no estigmatizar a la persona violenta, pero sí cargarle de consecuencias en principio que son negativas hacia su persona, ¿sí? Pasamos a ver. Entonces, cuando se idea esto, que ahora está en comisión de familia porque está siendo revisado para ver si se va a pisar con el otro registro ya creado o eventualmente se van a separar los artículos que hablaba del registro de violencia de género, nosotros habíamos establecido una idea de que las cautelares, cuando se tornaban en definitivas, le hacen procesos fondales o cuando había reiteración de cautelares y la gravedad así lo imponía, sean inscritas. ¿Inscritas para qué? Para que el mismo registro tenga no solo la base de datos estadística y elaborar políticas públicas a futuro sobre esto, sino que además aquellos que estén adentro de, léase, incorporados en el registro, además de saber las consecuencias, tengan esas consecuencias en diferentes aspectos de la vida, no solo económicos, ¿sí? Pasamos. Entonces, el artículo 1 es muy simple, se crea en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, dentro del Ministerio de Justicia, ¿sí? Pasamos. Son las funciones básicas del registro: conformar la base de datos, que deberá constar, también se deja constancia de si se conoce hasta los apodos, porque muchas veces no sabemos quiénes son, Juan Gómez, quiénes, no tenemos ni DNI, entran las denuncias en receptoría, no sabemos posibles antecedentes porque no tenemos documentos de identidad, entonces van a un juzgado otro, y Juan Gómez tiene 8 causas, pero no nos enteramos porque nadie los puede identificar, entonces con sobrenombre. Inscribir cuando nosotros le comunicamos estas medidas cautelares en un plazo bien establecido, corto, también la notificación a los juzgados para lograr que esto sea eficientemente comunicado, ¿sí? Porque una cosa es, yo mando y me quedo tranquilo porque lo mandé, pero yo no sé si efectivamente está inscrito. Yo quiero tener la constancia. Y también, creo que lo más importante de esto es expedir certificados. ¿Para qué? Como si fuera un certificado de buena conducta. Para intervenir en procesos que se están requiriendo. Para intervenir en procesos o para requerir algo que sea beneficioso para él. Pasamos. El artículo 9 habla de confidencialidad.
confidencialidad es nadie podrá ser partícipe de lo que está inscrito, salvo aquellos entes públicos que manifiesten un interés y que tiene que haber una interrelación. Acá yo pongo en uno de los artículos que también el ANSES tiene que estar comunicado de esto, porque también hay una consecuencia relacionada con el ANSES. Pasamos. La vigencia. Inscripta una medida, 10 años. 10 años. Si hay una segunda inscripción o nuevos hechos de violencia, 10 años desde la segunda, obviamente. Si no se inscribe una sentencia definitiva dentro del plazo de 6 meses, esa medida se cae, pero ya es un aviso que da constancia de que se inscribió la medida, pero que no hubo validación por la sentencia definitiva. Los impedimentos. Esta es la clave para mí de lo que es el proyecto de ley, y que esto fue lo que yo fui 2 veces a La Plata el año pasado para hablar sobre esto, porque fue lo que más llamó la atención. ¿Qué trámites se le veda a aquel sujeto que está incorporado en el registro? Apertura de cuentas bancarias, renovación de tarjetas de crédito. Ustedes fíjense, cuando vean esta filmina van a decir, claro, estás hablando de todos los que tienen plata, en principio, ¿no? Solicitud de mantención de cajas de seguridad, instituciones públicas o privadas, expedición o renovación de pasaporte, concesiones, permisos, solicitaciones para participar en todo tipo de proceso administrativo, sea nacional, provincial o municipal, deberá surgir antecedente, no consta inscrito en el registro. ¿Cuál es el? ¿Esta así? ¿Sí? Bueno, 1 minuto más, nada más, pasamos. Solicitud de expedición de licencias de conductor, cambiar también el vehículo, porque muchas veces hay insolventes que no tienen bienes, pero sí conducen vehículos, manejan taxis truchos, eventualmente, entonces, o eventualmente hacen alguna actividad y que necesitan la categoría de vehículo de transporte. Inscripción en registro de adoptantes. ¿Por qué? Porque yo no quiero un violento o sindicado de violento para que esté incorporado. Ustedes me pueden decir, y es bastante difícil esto, sí, complicado. Pero yo no lo quiero, personalmente. Tema ríspido, solicitud o mantención de asignaciones familiares, fondo de desempleo, asignación universal por hijo, hijo discapacitado, o cualquier otro beneficio profesional o plan social. Y no pueda participar de viviendas sociales, porque muchas veces los violentos se incorporan y luego excluyen a las mujeres para irse con otra mujer, ¿sí? Y obtienen el plan social a costa de una familia que no ha contenido dentro del seno de esta violencia. Entonces, la comunicación obligatoria al Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, ANSES, bueno, todo lo que es el circuito público, pasamos. Y el artículo 15, que la parte destacada es, ustedes dicen, lo que acabo de nombrar es beneficios previsionales, limitar que tenga acceso a ciertos recursos, asignaciones familiares, beneficios por discapacidad, sí, ojo, pero con esta salvedad, nunca se va a dejar de percibir por el beneficiario directo. Es decir, si hay un hijo discapacitado, lo va a recibir el hijo en forma de, por el otro progenitor, o eventualmente el curador oficial, o eventualmente un defensor que se instruya al efecto para proteger todo el tema de lo que es la violencia. Entonces, creo que medidas como estas, y proyectos como estos, nos llevan a una conclusión. Yo no sé si este proyecto, ojalá, porque sería como un hijo propio, llega a buen puerto. Sí, lo que me gusta es que ya haya sido recibido, haya sido tratado, haya sido derivado de la Comisión de Familia y Legislación, me hayan llamado para poder defenderlo esto públicamente. Y también lo que más considero es que esto sirve, si no llega a ser ley, sirve para que en algún momento alguien planteó la idea o planteó la idea de que tiene que irse por una consecuencia mayúscula, sancionar al infractor de violencia más allá de lo que es la ley específica de violencia. Para finalizar, los que me conocen siempre terminan con la misma frase. Algo que la doctora Hilda Koga, la doctora Ballarín y también en líneas generales todos hemos dicho, compromiso, servicio, vocación de servicio y actuación de acuerdo a la sensibilidad humana nos llevan a buen puerto. Muchas gracias. Que va a disertar con respecto a la gestión
de los juzgados y tribunales del país. El doctor Trajano es abogado de la Universidad de El Salvador, en la Universidad de La Plata, en los años 2000 y 2003, obtuvo el título de especialista en Derecho Civil. En el año 1989 a 1994 estuvo en la asesoría de menores e incapaces de Quilmes, provincia de Buenos Aires, con el cargo de auxiliar cuarto. Del 94 al 97 en el juzgado de primera instancia de Quilmes, provincia de Buenos Aires, con el cargo de auxiliar primero en los años 94 al 95 y oficial tercero del 95 al 96. En el 97 hasta ahora integra el Tribunal de Instancia Única del Fuero de Familia número 1 con el cargo desempeñado oficial primero del 97 al 2000, auxiliar letrado del 2000 al 2002, secretario del Tribunal del 2002 al 2006 y actualmente magistrado del Tribunal de Instancia Única del Fuero de Familia número 1 de Quilmes desde noviembre del 2006. Bueno, buenos días. Ya no soy más juez del Tribunal de Familia 1 de Quilmes porque hace 20 días que está disuelto, así que me considero un dinosaurio de la vieja organización y un nuevo magistrado de la organización de los juzgados unipersonales. Quería agradecer a Silvana, Alejandra, por la invitación y muy especialmente a la doctora Josefina Martín, que me animó a que me presente y que les cuente un poco de lo que vamos a hablar hoy, que es de la gestión de juzgados y tribunales. Más que juzgados y tribunales, vamos a hablar de la oficina judicial como un objeto de estudio en general. Y bueno, uno cuando empieza a hablar de gestión judicial siempre se tiene que justificar de por qué tiene que hablar de gestión judicial. Así que primero voy a tratar de justificarme por qué tenemos que hablar de gestión judicial y explicar un poco el título de la gestión judicial como un camino para la tutela judicial efectiva. Ayer decía la doctora Bermejo que más allá de intentar superar la discusión de si era programática, si era operativa, el tema del bloque constitucional, la tutela judicial, ahora lo tenemos ya en el código, lo tenemos puesto en el código, el artículo 706, como un desafío del legislador nacional de incorporarlo, no solo incorporarlo como norma procesal, sino como principio orientador. Exacto. Como principio orientador, como toda norma, y no solo como principio procesal, sino como el primero de los principios procesales que están puestos en el código. También un poco como desafiando una forma de desafiar la limitación del Congreso Nacional de dictar normas procesales y basándose un poco en el postulado de la Corte, la doctrina de la Corte, que dice que el Congreso puede legislar en materia de procedimiento cuando tiene el fin de garantizar la aplicación homogénea de una norma nacional en todo el territorio. Así que aquí lo tenemos como primero de todos y es el principio que más se habló en esta jornada y que más nos preocupa a todos, que es el que nos permite soñar con una justicia real, efectiva, concreta, que nos permita olvidarnos de la sentencia del cuadrito que no se puede aplicar, que no se puede cumplir. Para mí, además de todos los elementos que la doctrina interpreta o que componen a esta categoría jurídica de la tutela judicial efectiva, que van desde el acceso a justicia hasta la garantía del acceso a medios ejecutorios eficaces, como dijo el doctor, pasan por la celeridad, el principio de celeridad, economía procesal, igualdad de oportunidades de defensa,
garantía del tiempo real y oportuno, es para mí un nuevo paradigma que se suma a todos los paradigmas que se han incorporado en el nuevo Código Civil, que de alguna manera nos hace pensar en olvidarnos del Estado que le impone la justicia al justiciable, para pensar en un ciudadano que le exige al Estado un servicio de justicia. Con lo cual, nos podemos preguntar quién va a ser el que garantice la tutela judicial efectiva. ¿Quién es el que garantiza la tutela judicial efectiva? ¿Quién podría ser? La respuesta es el juez. El juez es el titular de la función jurisdiccional del Estado. Es el garante de la solución pacífica de los conflictos, la solución pacífica y civilizada. Es el que distribuye o administra el uso racional de la fuerza pública. Con lo cual, debería ser el juez, y deberíamos ser los jueces los que deberíamos garantizar la tutela judicial efectiva y no deberíamos tener ningún tipo de excusa para hacerlo. Pero en general, nosotros los jueces, los colegas, caemos en una trampa, yo creo que es una trampa. La trampa de creer que por nuestra formación, ayer la doctora Michetti decía que somos hijos de nuestra formación, somos juristas, creemos que la actividad jurisdiccional es nuestra fuente, nuestro objeto, y nosotros no tenemos nada que ver con esto que es la oficina judicial, que parece ser que fuera un obstáculo que se nos pone adelante para llevar a cabo nuestra función jurisdiccional, que nos quita gran cantidad de energía. Yo cuando hablo de esto, en general la gente coincide en que la energía, los recursos, las actividades, los procesos, en general, se podría decir que más del 60% son actividades de apoyo a la jurisdicción o actividades mixtas y no jurisdiccionales. Con lo cual, la oficina judicial se lleva mucha energía, es muy complicada de manejar y para muchos jueces es un obstáculo para cumplir con la función jurisdiccional. Pero habría que preguntarse, si no tuviéramos oficina judicial, ¿qué podríamos hacer? Evidentemente, nada. Con nuestro sello y con nuestra binomio, evidentemente no podemos hacer nada. Con lo cual, el camino es este, y la manera de llegar es haciéndonos cargo del problema de la oficina judicial. El problema de la oficina judicial no es extraño, no es de materia de la administración o de la gestión pura. Es una organización muy particular, que tiene muchas limitaciones en cuanto al horario, en cuanto al tiempo, limitadas posibilidades de dar incentivos, limitadas posibilidades de funcionar, y con lo cual eso lo hace cada vez más complejo. Ahora, si nosotros nos amigamos con la oficina judicial y podemos manejarla, puede ser en vez de un obstáculo, una herramienta para cumplirlo y para achicar la diferencia que hay entre el Poder Judicial y la ciudadanía, que nos ve a nosotros como una organización vetusta, impersonal, atrasada y que impide de alguna manera la tutela judicial efectiva. Lo que pasa en general es que cuando el juez se divorcia y entra en la trampa de considerar que la oficina judicial no es un problema de él, pasa muy despacito lo que más o menos se muestra en este cuadro. Falta de planificación, improvisación, malestares, presión, angustia, estrés. Después vienen las discusiones, viene el mal clima laboral, la falta de colaboración, mayores tasas de ausentismo, mayor recarga de trabajo para los que no faltan y se quedan, desorden generalizado, etcétera, etcétera. Todos los que están acá deben conocer oficinas donde pasa esto, y lo que sufre la gente como usuario, tanto los que están en la organización como los justiciables, para ser los ciudadanos o los destinatarios de nuestro trabajo, y cómo este camino va directamente a la banquina, o cuando yo puse etcétera ahí, no puse, después viene el control jurisdiccional,
viene el control de gestión, vienen los demás problemas, las denuncias, y evidentemente la tutela judicial efectiva está para el otro lado, no para este lado. Con lo cual, tomar la oficina judicial como una herramienta, tomar los problemas de la oficina judicial como propios es el camino, a mi juicio, para llegar a una tutela judicial efectiva. Nosotros tenemos una formación profesional que nos permite afrontar los trabajos, los problemas que nos trae la sociedad con una capacidad y una profesionalidad distinta a la profesionalidad o la pericia con la que encaramos la oficina judicial. Y este es probablemente una de las causas por las cuales la tutela judicial no puede ser efectiva y no podemos acortar esta distancia entre el Poder Judicial y la gente. Por eso, una de las metas sería un cambio en la cultura organizacional. El problema es cultural, porque además del problema cultural, además de la trampa, el problema cultural nuestro es que como somos juristas creemos que con las leyes vamos a cambiar todo. Entonces, al poner tutela judicial efectiva, la tutela judicial va a ser efectiva. Y después nos desilusionamos cuando vemos que no encontramos la respuesta. Cuando creemos que con la ley vamos a cambiar la organización y cambiamos de tribunales a juzgados, de juzgados a tribunales, y después vemos que nos desalentamos porque vemos que el realismo mágico en realidad no cambia nada. Lo que tiene que cambiar es la oficina. Y tratar de entrar en lo que se llama un ciclo de mejora continua. No sé si oyen hablar del ciclo de mejora continua, pero es más que un sistema, es una filosofía de la organización que permite avanzar siempre midiéndose hacia la corrección de los errores, viéndolos y solucionándolos para hacerse de alguna manera optimales. Pasamos eso. La idea es que con el tiempo, como somos organizaciones medio atemporales, no tienen un principio, no tienen un final, no tienen un objetivo, hay como una anomia en mucha gente que no está motivada porque el tiempo no tiene incentivos. Esto lo que permite es que con el tiempo mejorar la calidad y ese taco hace las veces una estandarización de las buenas prácticas logradas y evitar que el flujo de las buenas medidas sea después fracasado por malas prácticas. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos? Nosotros en general lo que hacemos es planificar e implementar. Pero no podemos completar el ciclo nunca porque nunca podemos verificar y actuar. Si pudiéramos verificar y medirnos para corregir, podríamos volver al plan y entrar al ciclo de mejora continua. Adelante. Con lo cual, la clave, a mi juicio, es la medición. Nosotros medimos nuestro desempeño, el desempeño de nuestras áreas, el desempeño de nuestras oficinas. No, evidentemente no. Y cuando lo medimos a ojo de buen cubero, porque somos aficionados a este tema. Entonces, bueno, calculamos que más o menos el sol va a caer porque está a 4 dedos, pero no calculamos si lo tenemos cerca de la cara o si lo tenemos lejos de la cara. Y por otro lado, medimos esporádicamente de manera reactiva. Cuando hay un problema, hacemos una medición, hacemos una reunión y después perdemos la constancia. Si lográramos precisión en la medición y frecuencia, lograríamos entrar en el ciclo de mejora continua. Para lograr esto, lo que les voy a mostrar es un sistema que logró entrar en la mejora continua mediante el uso de indicadores de gestión de la oficina judicial y informes de gestión de la oficina judicial. Acá se ve esquemáticamente donde estaría la organización, estaría la gente, está dividido por áreas que en todos los juzgados hay áreas que están definidas por sus incumbencias, que serían incumbencia, personal y lugar de trabajo, que están interconectadas entre sí. Si logramos definir indicadores para cada una de las áreas, los volcamos en el informe de gestión, después podríamos tener reuniones donde podríamos corregir y entrar en el ciclo de mejora continua. El método de trabajo es muy simple, como verán. Las áreas las podemos definir porque todos conocemos las áreas y las incumbencias de nuestros juzgados.
Habría que definir un equipo de gestión. Hay mucha gente, muchos ausentes emocionales en los tribunales, que hay gente que no le interesa quizá el desempeño del organismo, y hay otros que sí. Bueno, hay que convocar a estos que sí quieren para que colaboren y armar un equipo dentro del equipo. Definir las actividades críticas a monitorear, fijar indicadores y preparar los puntos de gestión. Esto permite, con las reuniones, analizar el informe de gestión y ver si hay que implementar alguna medida correctiva, alguna medida preventiva o alguna ausencia de acción. Permite el monitoreo y que no nos comparemos con otro, con el juzgado de al lado, con el juzgado de enfrente, nos comparamos con nosotros mismos. Para el diseño de indicadores lo que tenemos que usar es lo más simple y lo más fácil. Nosotros usamos dos variables, que serían tiempo y cantidad. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de días hábiles, porque es una disposición legal, y cuando hablamos de cantidad, hablamos de número, cantidad. Si hablamos de expediente, será un expediente. Si hablamos de piezas de cédula, será cédula. Si hablamos de expedientes para registrar, será cantidad de expedientes para registrar. Y acá tenemos algún ejemplo de los indicadores, que no son indicadores de gobierno judicial que le sirven a la Corte para planificar la gestión, sino nosotros para monitorear el desempeño de la oficina. En la mesa de entrada, la carpeta de escritos para agregar, la carpeta de cédulas, de oficios, escritos de saque paralizado, y siempre cantidad de piezas y tiempo, cantidad de piezas y tiempo. Pasamos. En el despacho hemos fijado, por ejemplo, indicador doble en el primer despacho, cantidad de piezas y tiempo. Primer despacho con actividades conexas, porque en familia tenemos muchas conexidades y al buscar la conexidad en el expediente que se inicia demanda más tiempo. Despacho general, autorizaciones de viaje, etc. El área de secretaría, la proyección de los recursos. Anteriormente la Secretaría proyectaba el voto del presidente del tribunal y las interlocutorias son definitivas, y en fin, la etapa previa, las audiencias fijadas, las celebradas, la tasa de celebración, que es la fijada contra las celebradas, acuerdos celebrados, etc. Para... Esto me queda, ¿no? Ya está. Bueno, vamos a pasar directamente. Esta es una foto de lo que era el informe de gestión en un principio y después de lo que es un informe de gestión pasado cuando fijamos estándares para medir si hay conformidad o no conformidad. En este había un análisis discrecional del desarrollo de la actividad, y en este se ve perfectamente cuál es la actividad que hay que corregir o la que hay que aplicar alguna medida preventiva o correctiva. Acá, bueno, es una forma de fijar un estándar legal y las metas. Este es un ejemplo de cómo fijamos, es un cuadro que mezcla los días hábiles, las actividades y las áreas de la tarea más numerosa, contiosa que se hace todos los días, que es la de la providencia simple. El día de recepción, que no se cuenta, el día 1, el día 2, el día 3, y todas las actividades que hay que hacer para poner, por ejemplo, un cambio de domicilio. La búsqueda del expediente, colocación del cargo, alta del sistema informático, proyección, control, firma, transporte. Todo eso tiene que pasar en 3 días. Si queremos medir la actividad más importante que la del despacho, ponemos un indicador que nos permita a nosotros controlar la actividad en el lugar que más importa. Por supuesto que tenemos indicadores también en la mesa de entradas, en la secretaría y en las demás áreas. Vamos más. Esta es una forma de mostrar cómo la parametrización puede ser con una amplitud corta, si queremos medir algo corto, por ejemplo las providencias simples, en la variable tiempo. Si queremos medir sentencias interlocutorias en la proyección, una amplitud un poco más grande, y cuando medimos tiempo, las amplitudes son mucho más grandes que en un tribunal de familia. Por ejemplo, el saque de paralizado, para nosotros recibir 60 saques de paralizado estaba dentro de la posibilidad de manejarlo, por el volumen y por la carga. Y después esto se puede pasar en un tablero de comando con una planilla Excel que nos permite, una más,
tener los informes de cada área, para analizar cada área, y un tablero general que nos permita replicar todas las áreas con todos los indicadores una base. Este sería uno de los últimos tableros de indicadores del Tribunal de Familia 1, donde a grosso modo se puede ver la etapa previa con las audiencias fijadas, la comparecencia, la tasa de acuerdos, el despacho, la proyección del despacho. Ven ahí muchos colores, quizás rojos o verdes, por ejemplo, vemos ahí el saque del paralizado, 132. Ahí nos está dando una señal de alarma que evidentemente nos pasamos mucho más de nuestra capacidad y tenemos que tomar una medida. Y en otros donde medimos la cantidad y la calidad y el tiempo. Si me permiten, ahí ven cantidad de expedientes. Hay una persona que tiene 15 expedientes y está evidentemente pasado de la posibilidad, pero no impactó en el tiempo porque todavía tiene de atraso un día. Lo que nos permite decir es que esta persona en algún momento va a tener la semana que viene un impacto en el atraso. Esto nos permitió, bueno, un gerenciamiento más eficaz, una descongestión a pesar de que el ingreso es sostenido, la tasa de resueltos contra ingresados ha ido siempre en aumento, la participación del personal en la gestión de la organización y lo mejor, las respuestas en tiempo oportuno, porque el beneficiario se ha visto beneficiado porque hemos ido bajando los tiempos progresivamente para que la respuesta sea más rápida y bueno, podamos llegar a la tutela judicial efectiva alguna vez. Bueno, para reflexionar que si esperamos que las soluciones que vengan desde arriba no van a llegar nunca, que los cambios los tenemos que generar nosotros desde abajo, que somos los operadores. Ningún sabio de la torre ahí de La Plata nos va a traer soluciones. Las soluciones las tenemos que aportar y crear nosotros, porque somos los que tenemos el oficio y estamos ahí con los problemas. Y bueno, que el que no sabe lo que busca, es difícil que se conforme con lo que encuentre, que no hay que cambiar nunca el plan. Perdón, nunca hay que cambiar la meta, el plan hay que cambiarlo siempre. Cuando no funciona el plan hay que cambiar la meta. Que no hay que cambiar todo, porque hay muchas cosas que funcionan bien. Lo que funciona bien hay que dejarlo, y si queremos ser la mejora continua, cambiar lo que está mal. Y que no tenemos que trabajar más. Trabajamos mucho más que cualquiera. Pero trabajamos sin organización y sin método. Y esto es lo que nos frustra porque después no podemos tener los resultados que la gente espera de nosotros. Muchas gracias.